Listo. Muy buenas tardes, muy buenas noches y creo que buenos días no debe haber nadie porque los que escuchen desde otro continente seguramente estarán en la madrugada. Saludos muy cordiales a este segundo episodio de la segunda temporada, donde tenemos un invitado muy especial porque le llamaba para potenciar el acento. Dije, alguien que potencie el acento, así que tenemos un invitado hoy que más adelante presentaré, que es Rafael Calvet, al que seguro que muchos de ustedes conocen. En este segundo episodio continuamos con lo que planteamos el otro día como el leitmotiv de esta temporada, que es ¿qué nos convoca? ¿A qué convocamos? ¿Qué convoca el mundo? ¿Se recuerdan que en el anterior inauguramos la segunda temporada con Fernando Sáenz Fort, que, como dije humorísticamente al principio del capítulo, pues era difícil que fuera el invitado siendo el dueño de casa, pero jugamos con eso, ¿no? En esta línea de la convocatoria, decir que si convocamos es porque tenemos algo que decir, porque conectamos con algún sentido, con algún valor o con alguna ausencia. Y quiero subrayar esta última palabra porque estoy acuñando este término en mi programa de articular, de la habilidad de articular, porque de alguna forma nos plantea que cuando hay una ausencia, cuando algo está ausente, cuando algo falta, queda un espacio sobre el que intervenir. ¿Qué está ausente en el mundo en el que vivimos, que requiere de nuestra presencia, que requiere de nuestro aporte? Y no siempre, fíjense, y esto es lo interesante, porque tengamos algo concreto que ofrecer, sino porque seamos capaces de generar el espacio en el que la conversación sea posible y las cosas puedan suceder. Y algún purista diría, bueno, eso ya es una oferta. Eso es lo que podemos ofrecer. La capacidad, finalmente, de que el espacio exista. Y por eso este programa se llama Articuladores de lo Posible. Jean Piaget, uno de los grandes estudiosos en el desarrollo de la inteligencia, al que seguramente Rafa Calvet conocerá más que yo, sostenía que los niños confunden su mundo interior con el mundo exterior. Es decir, a veces creen que con sus pensamientos pueden hacer que las cosas sucedan. Y a lo mejor pensarían que vuela papá, pensando que su padre puede volar. Piaget denominaba esto el pensamiento mágico. Es decir, creer que por desear algo las cosas van a suceder. Planteaba que este tipo de pensamiento desaparece cuando el niño cumple unos 7 años aproximadamente, ¿no? Sin embargo, parece que no siempre es así y que llegamos a veces a ser adultos, o al menos algunos adultos, que aunque estén sanos psicológicamente o aparentemente sanos, caemos en la creencia de que el mero deseo conduce a que ocurran las cosas. Y esto hace que se generen expectativas que nos causan sufrimiento. Expectativas que de alguna forma nos hacen pensar que las cosas debían ser como nosotros las pensamos por el mero hecho de pensarlo. Desde luego, desear las cosas también puede llevarnos a convertirlas en un propósito, y eso sería muy positivo, porque a partir de él podemos plantearnos intervenir en un mundo que realmente queremos, ¿no? Intervenir para lograrlo. Y ese es el fondo de inspiración de este programa también. Esa capacidad de articular, de intervenir para lograr aquello que pensamos que puede o que podría ser posible, en la medida en que aunemos voluntades, talentos para lograrlo. En un artículo que se va a publicar en estos días,
planteo esta idea de precisar la diferencia entre la expectativa y el propósito. La expectativa nos sitúa ante lo que esperamos que llegue porque otros lo harán, ¿no? Es así como espero que esto suceda, yo tengo la expectativa de que estos hagan, y el propósito nos muestra lo que nosotros debemos construir. Es decir, nos ponemos en esa posición. El propósito nos hace responsables de la acción. Mientras que la expectativa, de alguna forma, en términos políticos, podríamos decir, nos lleva a sentir el derecho a que esto ocurra. Hay un momento en que vivimos la expectativa como un derecho. Las expectativas nos relacionan con aquello frente a lo que no tenemos poder si es que los otros no responden a nuestras peticiones o a nuestros deseos. O sea, siempre podemos hacer peticiones a los otros, pero eso condiciona nuestro poder. Y en consecuencia es más fácil que surja la frustración, que nos inunde la frustración, que nos llegue algún tipo de desánimo, porque no ocurre lo que esperamos que ocurra, pero por lo que no hicimos especialmente nada notable. Así es que las expectativas se relacionan con el sufrimiento, pero hoy no hemos venido aquí para hablar del sufrimiento, sino que hemos venido aquí para hablar del bien vivir, pero sobre todo para hablar con Rafa Calvet. Así es que, Sebas, tráenos a Rafa aquí a la primera parte para que podamos verlos y para que de alguna forma estemos ambos. Y voy a ver, tengo yo aquí unas preguntitas que voy a empezar a buscar para hacerte, Rafa, que ya él se está sonriendo. Déjame saludarte primero, hola Juan. Un placer enorme estar contigo. Así que a tu disposición. Te pensaba presentar todavía un poco más, ¿no? O sea, decir, bueno, aquí en este foro no tengo mucho que presentarte, ¿no? Pero por tanto va a ser una presentación más personal, ¿no? Porque todos saben que Rafa Calvet es español, que vive en México, o sea, es otro de los que tomamos rumbos distintos en la vida, que a pesar de eso hacemos esfuerzos por conservar nuestro acento. Todos saben que es un coach muy reconocido, forma parte de esta plataforma en la que estamos viendo este programa, es asiduo ponente también de Desafío Coaching 30 días y yo coincidí con él, sabía de su existencia, pero como he dicho en otros foros, cuando presentamos su libro, también lo contaba, pues conocía, es un tipo que van a ver que es simpático, incluso cuando no se lo propone, ¿no? O sea, tiene suertes que otros no tenemos. Y yo al principio, siempre cuando nos conocimos y empezamos a cultivar una amistad muy, muy agradable, diría yo, y muy humana, yo le decía que me parecía demasiado simpático. A mí las personas que son demasiado simpáticas me producen una sensación de que se puede ser así sin simularlo. Los que no lo somos tanto tenemos derecho a pensar eso, ¿no? ¿Podemos ser tan simpáticos sin simularlo? O, porque si está simulando, ¿a cuento de qué está este tipo simulando esto delante de mí o cuando está hablando en público? ¿Qué pretenderá, no? Luego él me reconocía que le pasaba lo contrario, ¿no? Y este tipo, ¿por qué es tan serio? ¿Tendrá alguna pena en la vida, no? ¿Tendrá alguna cosa que oculta, que le duela, que sea... Y de pronto, pues, como pasa muchas veces, tuvimos la ocasión de encontrarnos, conocernos. Incluso llegamos a tener un amigo común, en este caso más amigo mío que de él, porque él lo conoció a través de la relación que teníamos. Y ahí surgió esto que es tan importante, que es la ternura. Y de pronto me escribió unos mensajes muy tiernos hablando de mi gran amigo y dije, uy, esto es otra cosa. Cuando empezamos a hablar resultó algo inaudito y es que no solamente los dos somos españoles, los dos somos de Madrid, sino que vivíamos en el mismo barrio. Es decir, yo vivía
al poco de casarme, me fui a vivir independientemente en la calle Ibiza, una calle muy bella en Madrid, que tiene un paseo en el medio, ¿no? Un bulevar en el medio. Vivía en esquina de una calle que se llama Antonio Arias. Entonces el tipo me dice un día, yo vivía en Antonio Arias. ¿Cómo que en Antonio Arias? Antonio Arias es una calle corta. Y entonces nos dimos cuenta de que habíamos vivido durante algún tiempo ¿a cuánto? A 100 metros o 80 metros o uno del otro. Y hay un bar que él me recordó, yo reconozco, me acordaba, que es el Paleto. Paleto en el argot nuestro en España es el pueblerino, ¿no? El tipo de pueblo así como que no, pero que sabe comer bien casi siempre, ¿eh? O sea, podrá hablar con faltas de ortografía, como digo yo, pero suelen comer muy bien y suelen tener la bondad de lo auténtico, ¿no? Digo, lo mismo nos vimos alguna vez allá, pero la verdad es que nos tuvimos que reconocer estando en la distancia y tenemos pendiente un abrazo. Estamos de acuerdo en que nos tenemos que dar un abrazo alguna vez y nos lo daremos. Así que bienvenido a este programa, querido amigo Rafael Calvet. Tú has visto ya varios, entonces sabes que hay como bloques, que yo siempre llamo convocar algo. Y lo primero que quiero es convocar a la persona, porque aquí muchas personas que te ven, que ven este programa, pues saben que eres un afamado coach, que además eres autor de libros interesantes, que hoy, sin duda, vamos a tener que hablar de uno de ellos, porque yo te quiero preguntar, ¿qué convoca ese libro? ¿No? Te voy a preguntar, que se llama Desafiando tus límites, y que tuve la fortuna de poder leer antes de que se publicara, ¿no? Entonces, conocen todo eso, pero es muy probable que no conozcan a la persona, al bello ser humano que hay detrás de su sonrisa. Y este puede ser el momento para hacerlo. Así que la pregunta esta, que yo sé que hablaré bajito, que jode un poco esta pregunta primera, que es ¿quién es Rafael? ¿Quién es Rafael? Sí. Sí. Bueno, ante todo, les digo, efectivamente vamos acumulando abrazos virtuales, así que ya cuando nos veamos finalmente nos tendremos que dar varios de los acumulados, con muchas ganas además. Sí, jode un poquito la pregunta, ¿no? Pero bueno, yo diría ante todo que soy un curioso impenitente, ¿no? Siempre he sido curioso de muchas cosas. Y por razones de historia personal, soy un aprendiz torpe, pero en mi favor debo decir que perseverante, por lo menos, ¿no? Y también me considero un superviviente. No son menos de 5 o 6 las veces que he estado a punto de deshabitar este mundo, y un superviviente en tránsito y aprendizaje permanente hacia el bien vivir. No siempre lo logro, pero sí tengo el propósito, sin expectativa, pero sí con propósito. ¿Y qué te conmueve hoy en la vida? Bueno, me conmueve mucho, quizá dos extremos. Me conmueve mucho el sufrimiento, a mí, y por otro lado me conmueve mucho la belleza, ¿no? Yo recuerdo haber llorado como un bebé, al menos recuerdo 3 momentos, digo, ante la mera observación de la belleza. La primera vez que fui a la selva, desde Ecuador, para los ecuatorianos que no estén viendo, en Puerto Misaguallí, en el año 86, que entonces era un lugar bastante inaccesible. La primera vez que fui a Machu Picchu y la primera vez que en Chile fui a la Laguna San Rafael, sentado mirando, ¿no? Y empezaron a brotar unas lágrimas incontenibles. Creo que me conmueve mucho esa belleza, esa sensación a veces de que no puedo digerir tanta belleza, y entonces pues me brotan. Pero en estos tiempos me conmueve mucho también el sufrimiento, que como bien sabes tú también es muy diferente del dolor, ¿no? Esa gran parte del mundo que por no poder integrar bien el dolor se queda muy enganchado en sufrimientos frente a circunstancias que no están en su mano modificar o cambiar. Y eso me tiene muy conmovido también. Como si te gusta el mundo de las distinciones,
En el libro se pasa mucho tiempo haciendo distinciones sutiles. Algo distinto que puede parecer para uno lo mismo. ¿Por qué vibras? ¿Por qué vibras en este momento? Bueno, vibro mucho con el contacto humano, fundamentalmente. Yo soy un tipo que disfruta mucho de la conversación, disfruto... El otro día, casi por primera vez, muy pocas veces, salimos a comer con 2 o 3 amigas en un espacio abierto, ya vacunados, en fin. Pero el simple hecho de cambiar de tener presencia física, aunque fuera a 4 metros, lo disfruté, aunque daba igual la conversación, era esa recuperación un poquito del contacto. Y vibro mucho con la bondad en acción, con el amor en acción, con el amor como verbo, con el amar. Cuando veo gente buena, cuando veo... Ahora mismo que estamos trabajando mucho apoyando al sector sanitario aquí en México, y ahí veo historias que me hacen, que me conmueven por un lado y que me hacen vibrar en el sentido de decir, pues yo también puedo, ¿no? A lo mejor poner algo más de lo que quizá estoy poniendo para tanta necesidad que hay ahí fuera en este momento. Entonces me conmueve mucho eso. Bueno, me vibra en el sentido de que me pone en movimiento, o sea, cuando me pone en acción. Y eso me gusta. Además, como eres muy kinestésico, lo dices así como que me vibra, o sea, que vibras, que realmente te pones a moverte, ¿no? Sí, exacto. Hoy que, en este momento, que llena la vida de Rafael Calvet. Pues mira, hoy me llenan mucho las cosas pequeñas. O sea, y es algo a lo que he cultivado mucho este año de confinamiento. ¿Ya? Encontrarle la grandeza a las pequeñas cosas. ¿Ya? Me vibro con una buena lectura, con este momento, con este rato, con una buena risa espontánea, no fabricada, con una buena comida, por supuesto, ¿no? Siempre me acuerdo. ¿Sí? Cuando yo estaba más gordo y una vez me dice un amigo, dice, es que solo piensas en comer. Y yo le dije, no sé a qué te refieres croquetamente, ¿no? O sea, quiero decir, a mí la comida y en concreto las croquetas de jamón me traen recuerdos infantiles. Siempre voy a gozar de un buen plato, de un buen vino, de una buena conversa. Y me parece que vivimos momentos para precisamente restarle importancia, poder a las grandes cosas o a los pequeños detalles negativos y darle mucho poder a los pequeños detalles positivos. Entonces, bueno, pues llevo un año pues así, o sea, puedo disfrutar haciendo un puzzle, leyendo un libro, escuchando una canción o viendo pequeños videos de mi nieta que todavía no conozco y que me manda mi hija, ¿no? O sea que... Ahí quería llegar yo y decirte, no vayas a no decir nada de tu nieta. Olivia, que todavía no conozco y espero conocer en junio, que aunque ya tenga un año ella. Pero bueno, voy viendo su devenir en pequeños videos que me alimentan mucho el alma. Para terminar entonces este bloque primero, Rafa, ¿puedes contarnos algún momento central de tu vida? Esos momentos que de pronto te das cuenta que te llevaron a ser quien eres hoy, ¿no? Que a lo mejor puede ser que no sean tan espectaculares, pero que cambiaron un rumbo, si es que lo hay. Sí, claro. Bueno, hay 2 grandes momentos, ¿no? Uno que direccionó, ¿no? Que fue la muerte de mi madre. Ya había muerto mi padre, que fue cuando salí de Antonio Arias, ya, cuando me fui de allí. Y entonces, bueno, pues un poco, digo, puso esa dirección un poco autodidacta, ¿no? a mi vida, que tenía 14 años. Pero digamos, algo que le puso mucho más foco, y tampoco es agradable, digo, sí, siempre digo que la muerte de mi madre fue uno de los peores días de mi vida. El segundo peor día de mi vida fueron los atentados de Madrid. Yo estaba en mi casa viendo, muy asustado, por supuesto, al principio, porque mi hija iba en tren hacia Atocha, y hasta que, bueno, la recuperé. Afortunadamente no salió ya el tren que la llevaba a Atocha.
y bueno, viendo eso, pues como psicólogo empezaron a pedir, como tú recordarás también seguramente, psicólogos, y yo solo me levanté y fui, y según iba en auto allí a IFEMA, al centro ferial donde estaban concentrando los cadáveres, yo iba diciendo, no sé qué voy a hacer, no sé si voy a servir. Si llego y no puedo, me voy, porque digo, yo no voy a ser parte del problema, pero si llego y puedo ayudar, pues ahí estaré. Y bueno, me di cuenta que pude, y la verdad que manejando el primer caso que nos tocó apoyar fue un caso tremendo que duró casi 23 horas de búsqueda, y me di cuenta que podía. Descubrí, digamos, que podía escuchar, que podía acompañar, sin esas palabras llenas de vacío, ¿no?, que a veces se dicen en los duelos, en los funerales, ¿no?, que siempre a mí me molestan mucho, ¿no?, esas cosas que se dicen sin contenido, ¿no?, en los funerales, ¿no? Y cómo acompañar en el silencio. Siempre cuento lo mismo, ¿no?, que después de 23 horas llegaban muchos familiares, había como 50 familiares y lamentablemente al final esta mujer estaba fallecida, estaba muerta. Era una de las únicas 2 embarazadas que había. Y cuando ya habíamos visto y certificado la defunción, había que echar a la familia, había que llevarla a hoteles, etc. Y siempre digo, en el peor momento de sus vidas, ninguno de esos 50 dejó de darse la vuelta y dar las gracias al psicólogo y al ATS o médico que habíamos estado 23 horas con ellos, ¿no? Entonces creo que, y lo único que habíamos hecho era acompañar y escuchar. Entonces allí me di cuenta que el poder de la escucha y del acompañamiento era muy poderoso. No puede evitar el dolor, pero desde luego puede servir de mucho. Para mí es un momento central porque hasta ahí yo no había pensado en hacerme coach, ni siquiera sabía lo que era el coaching, y a partir de ahí inicié una búsqueda diferente. Yo entonces era consultor y tal, y entonces empecé una búsqueda diferente. Y resumiéndolo más en broma, siempre decía, cuando mi abuela me preguntaba qué haces, yo le decía, abuela, a mí me pagan por hablar, porque a mi abuela entender lo que yo hacía era complicado, ¿no? Y de repente un día le dije, no, ya no me pagan por hablar, ahora me pagan por callar. Y entonces ya no entendió nada la pobre mujer, ¿no? Pero bueno, ese fue un poco el gran cambio. Y fue a partir de ese día. Hablemos entonces en este segundo bloque de convocar, de esta idea de las cosas que convocan. Y la primera pregunta para seguir hacer un puente entre lo personal es, ¿qué te convoca a ti hoy? ¿Qué te convoca a ti en tu vida? Pues yo creo que a mí me convoca el servicio. Me convoca poder resultar útil, de utilidad. No sé muy bien cómo explicar esto, porque digo, es un convocar que me llena más a mí muchas veces, ¿no? Y que no sé si provenga de algún lugar narcisista de ser necesario, lo que sea, pero hoy no lo creo tanto. Quizás en otras épocas ha sido mucho más, ¿no?, esa necesidad de ser importante, de ser reconocido. Hoy yo creo que me importa bastante menos eso, por lo menos un poco menos que hace tiempo, pero sí me parece muy importante estar al servicio. Le da un propósito de mi vida, ¿no? Hablando de nuevo del propósito que mencionabas al principio, ¿no? Desde los primeros días organizamos un grupo aquí de coaches por México de apoyo al sector sanitario y bueno, pues siendo un año, digo, el 2020 muy vacío en lo económico, pues eso me convocó, me ocupó y me llenó de satisfacción a pesar de toda la tristeza que había detrás. Entonces, yo creo que eso es lo que me convoca hoy. No sé si respondo bien a tu pregunta, pero bueno, servicio. Como yo no sé la respuesta, no puedo saber si la responde o no. Yo creo que sí, es las cosas que a ti te llaman en este momento y creo que por lo que te conozco tiene que ver con eso, ¿no?
Y ahora quiero preguntarte más bien por tu libro, ¿no? Quiero que de alguna forma hablemos de ese libro interesantísimo que tú has escrito, que habla del bien vivir, ¿no? Y que yo tuve el honor, la suerte de que me lo enviaras cuando todavía no estaba impreso para que te diera mi opinión y para que escribiera el epílogo. Entonces, antes de hacerte la pregunta, quiero que me dejes leer el fin, cómo yo termino ese epílogo, ¿no? Con mucho gusto. Siempre digo que es una de las razones que hace más grande el libro, tu epílogo y el prólogo de Marcelo. No hay que exagerar, pero bueno, vamos a imprimir aquí, que por cierto, imprimir que tengo poca tinta y al final es más difícil leerlo en el papel que otra cosa, ¿no? Pero dice, rescato muchas cosas de Desafiando tus límites, pero muy especialmente el mensaje de aprender a vivir con nuestras imperfecciones, la importancia de aceptarse, de reconocerse como seres que viven en permanente construcción, en un viaje sin término, exploradores de la vida hasta la muerte. Para esa construcción, el diálogo que Rafael mantiene con sus lectores a través de su libro es uno de esos aportes que de vez en cuando es bueno recordar. Quienes han llegado hasta aquí ya lo han leído, ya saben que no acaba, que es circular, e incluso pueden imaginar lo que yo ya sé, y es que Rafael Calvet es una de esas personas que son un privilegio tener como amigos y sentarse con él en este kiosco del Retiro, hoy lejano. Esto es porque el epílogo empezaba imaginando que nos veíamos en el Retiro de Madrid y estábamos tomándonos una cerveza, ¿no? Decía, hoy lejano a terminar nuestra segunda MAU helada y el jamón ibérico de bellota. Sé que esta imagen le permitirá distinguir entre el bien vivir y el buen vivir. Esto me dice tomando con sus dedos una viruta de jamón. Esto es buen vivir. Dejar que llegue el atardecer de nuestras vidas sin haber perdido las ganas de levantarse, sentir la respiración, la luz, las miradas de quienes nos aman, cuidarnos y cuidar, tatarear los dos a Paco Ibáñez sintiendo el fluir tibio de nuestra sangre y el presente latir en nuestras venas, es el bien vivir. Y quiero preguntarte, entonces, bueno, cuando tú escribes esto, cuando de alguna forma escribes este libro, es porque piensas que el bien vivir nos convoca a algo, ¿no? ¿A qué convoca el bien vivir? Bueno, yo creo que la parte esencial de esa distinción, incluyendo una tercera, que es el bienestar, que también lo circunscribo mucho a lo externo, al contexto, ¿no? Es que el bien vivir nos convoca a un trabajo personal, como tú decías, y a un trabajo interminable, ¿no? Es un proceso de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Es un proceso que nos hace protagonistas, es un proceso donde todos seremos, por más que nos sintamos maestros, sabios o perfectos, todos somos aprendices permanentemente, ¿ya? Yo lo decía durante muchos años de mi vida, ¿no? Digo, puedo ser tener experiencia de tener un hijo de 20 años, pero no he tenido jamás un hijo de 21, ¿no? Por lo tanto, siempre están pasando cosas que me sitúan en un entorno nuevo, ¿no? Y creo que, y tú lo entendiste muy bien en tu lectura y en tu epílogo, ¿no? Creo que el gran aporte del concepto de bien vivir es eso, que es un trabajo de dentro hacia afuera, que es un trabajo de reconstrucción permanente, donde una parte esencial de la dificultad es que nos falta perspectiva, ¿no? Es decir, que esa perspectiva que tiene el escultor con su escultura, que se puede alejar, o el pintor con su cuadro y mirar para retocar los detalles, nosotros no podemos hacerlo de nosotros mismos, ¿no? Entonces, como nos vemos demasiado cerca, pues tenemos esa percepción tan subjetiva a veces de nosotros mismos, tenemos tanta práctica en haber llevado a la sombra o al cajón con llave lo que no nos gusta, que muchas veces a esos límites se refiere el libro cuando dice desafiando tus límites, a los límites internos sobre todo, los límites que nos
que nos hemos puesto quizá por supervivencia o por aprendizaje, porque cuando somos pequeños el niño no tiene defensa alguna frente a lo exterior y por lo tanto su recurso es ese, muchas veces ponerse a la defensiva. Y luego tenemos que aprender a sacar del cajón, a conectar con esa sombra, ¿no? Porque, digamos, si queremos mejorar, si queremos nuestra forma de estar en el mundo, nuestra forma de vivir, tendremos que trabajar con lo que no somos todavía, ¿no? Gozar lo que somos, pero trabajar con lo que no somos. ¿Y por qué escribiste el libro? ¿Lo tienes por ahí? ¿Nos puedes mostrar la portada? Sí. ¿Sí? Aquí está. Desafiando tus límites. Ok. Bueno, ahí ya lo pueden visualizar. ¿Y esto se compra por Amazon o algo así o no? Sí, está en Amazon. En algunos países Amazon, si entran en Amazon de su país, solo ofrece la versión Kindle. Si lo quieren en papel, pues tienen que entrar en Amazon USA o en algún país como España, que sí esté produciendo papel. Pero está solo exclusivamente en Amazon. Y fíjate, me gustó el diseño de la portada porque de alguna manera es eso, es el decidir vivir parado, mirando hacia atrás, o caminando, por más lento que sea, mirando hacia adelante, ¿no? Y bueno, pues como yo digo que soy un aprendiz torpe, yo pasé bastantes años de mi vida mirando hacia atrás. Kierkegaard decía que la vida solo se puede comprender mirando hacia atrás, pero solo se puede vivir mirando hacia adelante, porque si vas caminando de espaldas, mirando hacia el pasado, cualquier dificultad, por pequeña que sea, te da el mismo terror que si fuese un abismo, porque no lo estás viendo, ¿ya? También Harold Macmillan decía, ojalá todos los seres humanos usaran su pasado como trampolín y no como sofá, ¿ya? Yo pasé bastantes años en el sofá, pasé bastantes años en la víctima de decir, a mí la vida me debe algo. Y tardé muchos años en comprender que la vida no nos debe nada y que la vida no es perfecta y que la vida es lo que toca. Pero me costó mucho, porque, insisto, no tenía demasiados referentes. Por eso digo que soy un aprendiz mucho más torpe que otros, pero bueno, insisto en que por lo menos persevero. Y entonces lo escribí por eso, porque me pareció que el trabajo empieza, no es una cuestión de velocidad, no es una cuestión de prisa, no es una cuestión de cuántos años hemos sido torpes, es una cuestión de ponerse a caminar en la dirección adecuada. Siempre cuento que Pablo de Tarso se convierte en San Pablo cuando se da cuenta y se hace cargo, y una de las razones es que no tarda ni un minuto, no gasta un minuto de su vida en sentirse culpable por haber sido Pablo de Tarso antes. Cuando se da cuenta, cambia. Y bueno, en ese sentido, el libro se refiere siempre a límites internos porque son eso, los que hacen que no nos demos cuenta y que nos sirven más de tapón. Siempre digo que los seres humanos somos una botella del mejor vino del mundo, pero también somos la botella y también somos el tapón. Y por eso muchas veces el gran cambio no se trata de incorporar lo que nos falta en términos de avidez de conocimientos, sino en quitarnos lo que nos sobra, y en saber ser el sacacorchos para que ese vino que sí somos, desde que nacemos, lo podamos disfrutar nosotros y compartir con otros, ¿no? Y esa es un poco la idea, destaponar lo que está taponado. Desafiar tus límites. Internos, sobre todo. Me acuerdo que estuvimos conversando del título por mail al final para ver cómo, porque como casi todos los libros tenía otro título al principio y después van cambiando. Pasó lo mismo con el mío, ¿no? Vamos a pasarnos a este ámbito en el que ambos estamos y muchos de los que están en esta plataforma están, que es el coaching, ¿no? Así que vamos a convocar un poco al coaching en el que creemos y en el que no. Yo te confieso que últimamente estoy así como sintiendo que en los foros aparece permanentemente la necesidad de aclarar qué es el coaching, qué no es el coaching, de cómo nos deslindamos del intrusismo, de qué se puede hacer con todas esas opiniones que nos atacan de vez en cuando. Y yo no siento, la verdad no me siento tan representado por esa preocupación que por otra parte puedo aceptar. O sea, siento que a lo mejor ahora que tú hablabas decía, ¿será esto mirar hacia atrás?
será esta mirada de mirar hacia atrás en vez de mirar hacia adelante. ¿Qué piensas tú de todo esto? Mira, lo primero que pienso, y concuerdo contigo, es que quizás gastamos demasiado tiempo en defendernos de las críticas, los ataques, tal como si tuviéramos necesidad, ¿no? Y yo creo que eso habla un poco de la inseguridad. Hay un capítulo en el libro sobre límites y fronteras, ¿no? Yo creo que hay una gran distinción ahí, porque los límites se construyen desde el amor y son líquidos, se van moviendo, mientras que las fronteras se construyen desde el temor y son estáticas. Las fronteras, las murallas, los castillos, ¿no? Lo que nos protege, nos da una sensación falsa de protección. Y yo creo que los límites de lo que es coaching y lo que no es, pues son líquidos también, ¿no? Es decir, que hoy, por ejemplo, estaba meditando esta mañana que quizás discutimos muchas veces sobre escuelas de coaching, tipos de coaching, y quizás si nos ponemos de acuerdo en que el coaching es un proceso de acompañamiento, no haya tantos tipos de coaching. Puede haber tipos de enfoques de coaching, ¿no? De formas de acompañar. Pero, por ejemplo, en estos tiempos están cambiando. Pero hace poco me negué a una conversación, quizás sea por la edad también, ¿no? Para confrontar con alguien que había escrito un libro que se llama como La dictadura del coaching o una cosa así. Entonces, sí, digo, bueno, ¿para qué abrir una conversación con un apóstol del anti-coaching? Digo, yo no le voy a convencer a él o ella no me va a convencer a mí. Ella es una mujer, una mujer. Ella es una mujer, sí, y además española, creo, ¿no? Digo, si hay cierto interés, si hay disposición, bien, pero si no, yo no voy a estar una hora defendiéndome frente a alguien que es un converso de lo contrario, no tengo ninguna necesidad. Y yo creo que nadie de los grandes, sin pretender hacer una comparación, por supuesto, pero nadie de los grandes inventores, prohombres, grandes hombres, se ha ocupado demasiado tiempo de estar defendiéndose de las críticas y desde luego no las ha podido evitar. O sea que, por lo tanto, creo que a veces gastamos demasiada energía en defendernos y en delimitar, en generar, que creo que a veces es más generar fronteras que poner a lo mejor ciertos límites, ¿no? Los límites existen, pero insisto, se van moviendo, ¿no? Y por lo tanto, probablemente sea un lugar en permanente discusión, ¿no? ¿Dónde está el límite del coaching? Y siempre va a ser discutible porque siempre va a ser variable. Es como los límites de la confianza, ¿no? El primer día que nos conocimos tú y yo, pues había unos límites que nos impedía, por ejemplo, bromear juntos. Luego vamos construyendo vínculo, confianza y los límites se van ampliando. Y en el coaching, sobre todo cuando vamos madurando y tenemos menos temor a ser juzgados como, ¿no? Como que no somos ortodoxos o no seguimos las pautas y tal, quizás cuando empezamos a perder el temor a ser juzgados, entonces y solo entonces ampliamos los límites del coaching. Sí, bueno, me alegra escucharte porque no hemos hablado de esto, no ha salido en nuestras últimas conversaciones y veo que hay bastante coincidencia. Yo tengo esa sensación de que efectivamente lo importante es cómo nos planteamos ese proceso de acompañar a otros. Yo tenía ayer un claustro de profesores en la Universidad Adolfo Ibáñez para el magíster que comienza y volví a decirles un nuevo año que no me hacen caso y mi asignatura se llama Coaching y Acompañamiento y no Acompañamiento y Coaching, ¿no? Algo así. Porque desde luego pasar a que sea acompañamiento sin más va a ser mucho más difícil, ¿no? Y creo que quizá el debate para mí en este momento, como sabes que digo en muchos de los foros, es, bueno, si solamente quedarnos en este coaching a las personas, siempre son las personas a quien hacemos coaching, por supuesto, pero el individual es suficiente. Si tenemos que abrirnos a otros espacios, a espacios más amplios, si realmente lo que está en este momento por delante es si somos capaces de facilitar el encuentro de personas diferentes, si eso es una dimensión que debería estar más en nuestros debates, por ejemplo, que lo contrario, ¿no? Entonces, me alegra que haya ya un punto de conexión, ¿no? ¿Cómo explicarías, si tuvieras que explicarlo con ese
esa facilidad que tú tienes para hablar fácil, ¿no? ¿Cómo explicarías lo que los coaches hacemos? ¿Cuál es nuestro rol? Tú has hablado antes de acompañar, pero si le dieras un matiz a eso. Yo creo que acompañar en el sentido profundo tiene que ver con generar un espacio enseguida que el otro lo sienta, en el que no va a ser juzgado, en el que puede expresarse, en el que puede mostrarse, en el que puede vulnerabilizarse sin temor digamos, al juicio, y desde esa compasión de servicio de acompañar, y a veces solo de escuchar, porque digo, por ejemplo, ahora que hemos hecho mucho acompañamiento en duelo en este año pasado, pues ¿qué puedes decir? No, ni siquiera a veces hay preguntas, simplemente escucha, ¿no? Y sin embargo, pues todavía hoy algunos de los doctores y algunos de las personas que hemos acompañado en duelo me siguen escribiendo agradecidas, ¿no? Y digo, pues lo que hemos hecho ha sido crear esa burbuja. Y yo siempre digo que tener buenas orejas para escuchar, tener buenos hombros para aguantar el llanto, tener una sonrisa disponible y ahora que estamos en confinamiento, aprender a tender un abrazo con las palabras, con la mirada o con la sonrisa, abrazar lo que los brazos no nos alcanzan hoy, ¿no? Y crear ese espacio, ser capaz de crear ese espacio. Tú sabes que Vinícius de Moraes, el padre de la música bossa nova, decía que la vida es el arte del encuentro, ¿no? Y yo creo que somos seres relacionales, ¿no? Y sin embargo, en este mundo que vivimos hoy, a pesar de ser el mundo más conectado virtualmente de la historia, la gran crisis del siglo XXI sigue siendo una crisis de soledad. Los niveles de suicidio y de depresión se han multiplicado por miles, y se han multiplicado por miles en el primer mundo, en Japón y en Suecia. Entonces algo está fallando en una sociedad que sí se da tecnología para la conectividad, y sin embargo la sensación del ser humano es de más soledad que nunca. Y yo creo que una gran tarea del coach es hacer sentir al otro, ayudar a sentir que no estamos solos, que a veces nos sentimos solos, pero que no estamos solos. No sé. A mí por lo menos eso me convoca mucho. Me parece muy, muy bello lo que planteas, ¿no? En el último bloque de nuestra conversación quería llevarte a convocar al futuro que quieres, ¿no? Así que hablemos un poco del futuro, ¿no? ¿Qué futuro ves tú posible y por qué, ¿no? Y te hago la pregunta con genuino interés, ¿no? Porque alguien que escribe sobre el bien vivir debe ser una persona con esperanza, ¿no? Aunque tú digas que de vez en cuando pueda flaquear, pero tiene que ser una persona. Si no, hablaría de cómo aceptar el mal vivir. No, por supuesto que sí. Yo creo, fíjate, las tres claves en las que se basa el bien vivir es estar en paz con el pasado, que el pasado no nos pese, para poder estar livianos en el presente, es decir, que el presente no nos agobie, y poder estar confiados y esperanzados en el futuro, es decir, que el futuro no nos asuste, ¿ya? Que yo creo que son parte de los tres grandes problemas. Así que por supuesto que la esperanza, y yo suelo confrontar como distinción la esperanza a la expectativa, justo cuando te escuchaba hablar al principio de expectativa, ¿no? Creo que la expectativa se la pedimos a la vida, como tú bien decías, ¿no? Que sea como la que yo tengo en la cabeza, y la esperanza yo la defino como la certeza de posibilidad, ¿no? La certeza de posibilidad. Y para mí es la energía del explorador. No tenemos ninguna garantía. En la energía que me impulsa a buscar en esta vida, no tengo ninguna garantía de lo que voy a encontrar. Pero desde luego tengo esa energía de seguir buscando, porque creo que ahí detrás, ahí delante, hay algo por lo que vale la pena seguir caminando, ¿vale? Y muchas veces no encuentro lo que a lo mejor tenía en la cabeza, pero encuentro otras muchas cosas, ¿no? O sea, yo no te buscaba y te encontré a ti, por ejemplo, ¿no? O sea, que estas cosas que pueden ser mágicas en un momento dado, encuentros tan mágicos, tan especiales, como encontrar a alguien con el que seguramente
de espalda en espalda llegué a tomarme una cerveza en ese bar del Paleto sin conocernos, y sin embargo muchos años después tenemos esta hermosa amistad. Pues eso no lo buscaba, pero lo encontré. Así que esa actitud del buscador, del explorador, me parece que es algo por lo que merece la pena vivir. Alguien que tú y yo citamos mucho, que es Václav Havel, que fue el primer presidente de la República Checa, pero también un gran dramaturgo, y me parece que fue premio Nobel, y que también pasó 18 años en las cárceles del bloque soviético. Václav Havel decía: la esperanza no es un estado de ánimo, es un estado de ánima, es un estado del alma, ¿no? Entonces yo creo que es un motivo por el cual merece la pena vivir, pensar que la posibilidad existe. Ya si me preguntas qué mundo es probable, no lo sé. El nivel de incertidumbre es seguramente cada día mayor, y por lo tanto estoy viviendo intentando soltar expectativas continuamente, porque sé que son un buen camino hacia la frustración y hacia el sufrimiento, como tú decías. Pero la esperanza de que hay algo por lo que vale la pena estar aquí, vivir y seguir haciendo lo que hacemos, aunque no sea los sueños que tenía cuando era joven, pues me parece que es una energía fundamental. Y si a esa esperanza le metemos la confianza, siempre digo que la esperanza es el motor y la confianza es la gasolina, que nos permite transitar por una carretera por la que no hemos ido nunca, que es el futuro, pero confiados en mi capacidad de manejar y de adaptar mi manejo del auto a la carretera que va apareciendo. Es la misma energía que usamos para manejar. Entonces, confianza y esperanza me parece que son fundamentales. Y yo tengo esperanza, pero un poco la esperanza que decía también Martin Luther King. Recuerdo una frase de Martin Luther King que seguramente conoces, que decía: aunque supiera que el mundo se va a terminar mañana, yo igual hoy plantaría mi manzano. Es decir, que a mí me da igual, no me pregunto mucho si hay probabilidades, si el cambio climático se va a dar, si vamos a revertir, si vamos a... Me da igual un poco. No es que me dé igual, es que me ocupo de lo mío y digo, pues si con lo mío aporta y es suficiente y ocurre, maravilloso. Y si no ocurre, pues bueno, pues habré hecho mi parte y por lo menos habré vivido yo en mi forma de vivir. Me parece que es una forma de bien vivir más cercana, que me permite gozar el presente y no anhelar el futuro. Cada día anhelo menos el futuro, porque además, como vamos siendo mayores, pues no tengo ninguna prisa por acelerar el futuro ya, ¿no? O sea que voy teniendo cada vez menos prisa y más calma, que me parece que es una buena forma de estar plantadito con más calma, en un mundo tan poco calmado. Bueno, yo que tengo más años que tú, tengo que concordar contigo Aunque sea por la edad solo. Sí, tengo que estar de acuerdo en esto, ¿no? Vamos a ver me queda la última pregunta y tenemos que ver si discutimos de algo, porque si no, o sea, siempre que nos vemos tenemos algún punto de discusión, y una discusión entre españoles suele ser un poco más dramática que en otros países, ¿no? Entonces, ¿a qué convocas entonces a quienes nos escuchan, ¿no? Porque para que todo esto, para que sea ese mundo que nos lleva a un futuro donde haya un bien vivir, ¿qué se requiere? Y a la vez, ¿a qué convocas tú a este público que suponemos nos escucha? Porque con este sistema nos vemos tú y yo solos, o sea que no sabemos si hay alguien en alguna parte, ¿no? Pero a lo mejor estamos solos. Yo tengo confianza y la esperanza de que sí. Está bien, yo también comparto. Entonces... Mira, como decía el otro, ¿cuál era la pregunta? Te digo que Ay, ya, me hace reír, se me olvida. Bueno, hemos hablado de ese... ¿A qué convoco? Sí, ¿a qué convoco? Convocas, sí. Sí. Mira, yo creo que los seres humanos tenemos un nivel de energía limitada. O sea, puede ser mucha, y quizás en estos momentos la convocatoria es aprender a evitar que se descargue, que nos descarguemos de energía, y aprender a recargarnos, como las baterías de los autos. Y yo creo que el amor funciona como la batería de nuestros autos. Se recarga cuando está en marcha, cuando está en acción, no cuando está parada. Fíjate, siendo que en el mundo hay tres tipos de eventos: los que dependen de mí, los que dependen de los demás y los que dependen de la naturaleza,
yo creo que mi convocatoria es a reflexionar sobre cuánta energía estamos gastando inútilmente en intentar manejar o controlar lo que depende de la naturaleza o lo que depende de los demás. Y si concentro toda esa energía que tengo en mí, en lo que depende de mí, y además aprendo a descargarla lo menos posible y a recargarla lo más posible, pues yo creo que eso es un inmenso poder, ¿no? Somos muy poderosos, no somos omnipotentes, pero somos muy poderosos. Y eso tiene que ver con esa capacidad de desafiar algún límite, algo, lo que sea que en este momento me esté impidiendo hacer eso, ese es un límite interno a desafiar y teniendo en cuenta que los límites internos, aunque hayan sido construidos a partir de experiencias vividas externas, los estamos construyendo nosotros. Por lo tanto, siempre los puedo desmontar. Los límites externos existen. Yo no puedo correr como Usain Bolt, ni puedo subir al Everest sin oxígeno, ni tal. Pero los límites internos son nuestros y eso sí los podemos desafiar. Entonces yo convoco a esa tarea y a ese trabajo haciendo un uso ecológico, emocionalmente ecológico de la energía que tenemos, que es limitada. Esa sería mi convocatoria. Entonces ya saben, queridos supuestos escuchadores de este programa, desafíen sus límites, desafíenlos. Y para terminar, querido Rafa, estas preguntas así como que son así de sí o no, pero, o dime el nombre o no me digas el nombre. Un personaje al que admires. Mandela. Siempre que pienso que hay algo que no puedo perdonar, pienso en Mandela y entonces puedo perdonar lo que hace 5 minutos pensaba que no podía perdonar. Un libro que me recomiendes. Voy a tomar nota, ¿eh? Mira, toma nota. En un momento en el que están publicando tantos libros nuevos y tantos libros sobre el futuro y tanto Harari y tantas personalidades que están escribiendo, inmediatamente así, cuando me lo has dicho, me viene a la cabeza un libro, pero un libro escrito en 1640, un libro de Baltasar Gracián, que es el siglo XVII es el siglo de oro español y Baltasar Gracián es uno de los grandes de las letras españolas y escribe un libro impagable que se llama El arte de la prudencia. Es un libro relativamente fácil de leer porque son, digamos, pensamientos cortos con media página de sustento. Cierto que, como era la cultura de la época, es un libro desde una visión negativa un poco de la vida. El mundo es una selva y tal, era un poco lo que se pensaba. Pero, sin embargo, tiene una vigencia hoy que algunas veces en este año lo he retomado y he releído así, abriendo indistintamente una página, porque te digo, son pensamientos, y siempre que lo he hecho, el pensamiento que he abierto me ha dicho algo de ese momento. Es esa especie de causalidad, ¿no?, mágica que ocurre a veces con los libros. Así que El arte de la prudencia de Baltasar Gracián, no sé si lo habrás leído alguna vez en tu juventud, bueno, pero es una obra impagable y tremendamente actual. Tremendamente actual. Leíamos en el colegio, en la clase de literatura de sexto de bachillerato, teníamos aforismos o frases de él, ¿no? Pero nunca leí el arte de la prudencia, ¿no? Sí me acuerdo que magnífico. Nos acostumbraban a decir lo bueno si breve, 2 veces bueno, ¿no? Como Baltasar Gracián. Y me acuerdo que sí, señor. Había un profesor, hay una anécdota muy divertida, allí en el Instituto Ramiro de Maeztu, que había un profesor que parece que no le gustaba tanto leer y hacía preguntas y siempre decía, bueno, en los exámenes, traten de concretarse a la pregunta. Hay mucha costumbre a pensar que por escribir mucho voy a poner la nota más alta. Están errados. Lo bueno si breve, 2 veces bueno. Y entonces un día estaba explicando su teoría y tal y cual, y dice uno de los alumnos, que era bastante descarado, dice, lo bueno si breve, 2 veces bueno, porque se estaba enrollando un poco, ¿no? Pues yo debí tener un profesor que también leía poco, porque un día, para poner un ejemplo, dijo una frase que no se me ha olvidado nunca. Decía, por ejemplo, si un ladrón entra por una ventana
o viceversa, ¿no? En fin. Ay, señor. Profesores de nuestra época, en la España de nuestra época, Juan. Alguien con quien debería hablar porque consideres que tiene muchas cosas que decir. O sea, que dices, mira, Juan, habla con esta persona. Mira, bueno, muchas de las personas que yo te podría contestar las tienes tú en mente, son los grandes, y a muchos de ellos los conoces tú más que yo, ¿no? Si hablo de Luis Gaviria, si hablo de Elena Espinal, con la que hablas, tal, si hablo de Marcelo, ¿qué te voy a decir? Son personas que tú conoces mucho más que yo. Por decir a alguien que tú conozcas menos, mi socio en la Academia del Bien Vivir, en el proyecto, que todavía es proyecto de Academia del Bien Vivir, es Óscar Corona. Óscar Corona, que fue uno de mis primeros alumnos en la maestría de coaching de la Universidad de Londres, la que genera y crea Elena Espinal aquí en México. Hoy es el director de la maestría, y además mi socio, digo, en la Academia del Bien Vivir. Y Óscar Corona es un hombre bueno, es un hombre lleno de bondad, ¿no? Y creo que son tiempos para cultivar mucho la bondad y son tiempos para trabajar mucho. Fíjate, yo creo que hay un virus hoy que ataca mucho, que es el virus DES, ¿no? que genera un cansancio moral, ¿no? Todas las palabras con DES menos desapego, ¿no? Sí. Destruir, desconfiar, desanimar, desesperanza, desesperación, todos los virus DES hoy. Y aprender, y Óscar creo que es un bellísimo ejemplo de eso, a generar el antivirus con, ¿no? Confiar, compartir, conectar, conversar, etcétera, etcétera. Todos los virus, antivirus para destruir, y son tiempos para generar antivirus. Creo que Óscar es un ser humano de los pies a la cabeza bueno, y no porque no le hayan pasado cosas en esta vida. Te va a encantar hablar con él. He tomado nota y creo que lo tengo como amigo de Facebook o así. O sea, un día me voy a dirigir. Así que... Muy bien. Ahora ya sí, la última pregunta, porque se cumple justo una hora en este instante. Nos quedan todavía los momentos finales y quiero que no nos pasemos de la hora y cuarto. Entonces, ¿qué mensaje quisieras dejar a quienes nos ven y sobre todo a los que nos van a ver los próximos días? Porque al final este programa lo ve mucha gente después que lo hemos tenido. ¿Qué mensaje dejarías si tuvieras que decir una frase gloriosa? Es una frase gloriosa, no sé, pero creo que uno de los límites que en estos tiempos nos ponemos mucha gente se pone, es considerar lo que me gustaría, lo que quiero, lo que tal como algo difícil. Y creo que en el minuto uno que pensamos que algo es difícil, lo convertimos en difícil. Y yo siempre propongo cambiar lo difícil por lo posible. Recordar que las dos energías más poderosas, sin que nos lleguen jamás a ser omnipotentes, son creer en algo que es posible y querer. ¿Ya? Y por lo tanto, por eso digo también, y hay otro capítulo entero en el libro que dice que cuando la voluntad es suficiente no hace falta la fuerza de voluntad, ¿no? Cuando tengo que esforzarme internamente por algo es porque hay una fuerza en mi interior que no lo quiere hacer. Y una de esas límites que nos construimos es pensar todo el día, esto va a ser muy difícil, salir de esto va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. A mí me da igual si algo es fácil o difícil, es un término que no uso nunca cuando hablamos de desarrollo humano, de relación, de bienestar, de gozar, de bien vivir. Me conecto con lo posible y con la parte que yo puedo hacer, lo que es mi trabajo, mi 100%, mi parte. No se me ocurre una frase así más bonita de cierre, pero desde luego creer que lo posible es posible sin esperar la certeza ni esperar a la felicidad del logro para disfrutarlo, porque el gozo siempre es una palabra que nos remite al presente y el anhelo es una palabra que nos remite a un futuro que es incierto. Por lo tanto, mejor gozar que anhelar. Bueno, muchas gracias. Mis agradecimientos por estar acá, por haber aceptado la invitación, porque nos ha permitido... Yo, por ejemplo, soy consciente que no en todos los programas saco el humor y juego un poco, y también por permitirme esa sensación de estar en casa, ¿no? Y quiero... Bueno, tú te quedas hasta el final porque
porque tenemos hoy una música para los dos. Voy a terminar simplemente redondeando. No quiero introducir ningún tema nuevo porque creo que merece la pena en estos momentos difíciles en los que vivimos, en estos momentos de pandemia, mantener esta idea del bien vivir. El bien vivir, cuando yo leía el manuscrito, que ya no se llama manuscrito, pero yo lo sigo llamando el manuscrito que me envió Rafa, dije, lo que más me parecía interesante es pone en contacto con la vida. La vida, la palabra vida, quizá con los años va cobrando más interés. Empieza a ser una fruta jugosa. Estar en contacto con la vida, honrar la vida. Esa posibilidad de decir, en realidad, más allá de los obstáculos, más allá de las dificultades, la vida, estar vivo. En estos instantes en donde yo hablo con gente que comenta lo difícil que es no poder estar con los que se van y a la vez apreciar la vida que tuvieron. El estar vivo, la conciencia de estar vivo. Nos perdemos mucho tiempo en buscar las razones, en tener razón, centrarnos en la vida. De alguna forma, plantearnos esa posibilidad de que más que perfección, búsquedas determinadas, la propia vivencia de la vida. Y eso en estos últimos meses me lo digo a mí mismo. Me lo digo a mí mismo y no quiero que escuchen lo que estoy planteando como si fuera un consejo de alguien, ¿no? Más bien escúchenlo como mi conversación interior, con la conversación interior de cuando te empiezas a dar cuenta de esto, ¿no? Entonces, quiero dejar este tono en el encuentro de hoy antes de invitarles a que escuchemos una canción. En este caso va a ser una canción, no va a ser un poema. Una canción que es de nuestra época, que por tanto la busqué pensando en que esta canción la escuchamos, Rafa y yo, en otros años, cuando éramos jóvenes, no jóvenes e indocumentados, como decía Benedetti, pero jóvenes al menos, alguna vez quizá lo fuimos, ¿no? Y justamente, fíjate, Rafael Calvet, que cuando llegó Sebastián Sáenz Fort, tú me preguntabas, ¿y tú sabes por qué se escribió esta canción? Y yo iba a lanzarte así un gancho cruzado diciéndote, sí lo sé, lo que no sé si tú lo sabes, porque sí. hay una versión al respecto, porque Luis Eduardo Aute escribe la canción en el año 1974 y lo escribe Sí, señor. Como una historia de amor. Y es, para pasar la censura. No, es que, o sea, fíjate que Rosa León, en 1975 es cuando llega lo que vamos a contar ambos ahora, ¿no? Cuando la lee, dice, esto pareciera que estuviera hecho para alguien que se va a morir al día siguiente, ¿no? Como una especie de... Y entonces se convirtió, o sea, más fue Rosa León que Aute el que le dio el sentido de que esa fuera como una especie de un canto hacia las últimas penas de muerte que la dictadura de Franco aplicó. Franco murió... La noticia que yo tenía, perdón que te corte, pero no era las últimas fusilamientos de Franco, sino la muerte en la cárcel de uno de los últimos opositores, que la policía tenía por costumbre, es decir, que intentaban escapar huyendo por la ventana, saltando por la ventana del 8º piso de la Dirección de Seguridad. Entonces, uno de los últimos muertos así fueron la razón de... Esa es la que yo tenía, la historia que yo conozco. Y esa también
esa también corrió. La que al final planteaban era lo que ocurrió el 27 de septiembre del 75, cuando fusilan a los últimos 5 miembros del FRAP, ¿no? Creo que era el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, algo así, no sé cómo se llamaba del todo, pero y de la ETA. Claro, y ahí murieron, ahí fusilaron a 5 personas 2 meses antes de que muriera Franco. Y la canción se convirtió, por lo tanto, en un himno casi contra la pena de muerte, contra la injusticia, frente a aquellos que se rebelaban contra la política, etcétera, etcétera. Entonces, le invito a que escuchemos para despedirnos. De todas formas, después yo les plantearé un poco lo que vamos a hacer en el próximo encuentro, pero escuchemos, Sebastián, a Luis Eduardo Aute, Al alba. Vamos a ver. ¿Cuánto recuerdo? Sí, sigue siendo muy impactante, por lo menos para nosotros, con sus significados, escucharla. Bueno, pues amigos, gracias por estar con nosotros, gracias de nuevo a Rafael, y decirles que... Déjame darte las gracias a ti, Juan, porque estoy inmensamente agradecido. Ya sabes que sea en redes, sea en foros o sea en privado, a mí me encanta conversar contigo y siempre me llevas por unos lugares de una liviana profundidad que me encanta, ¿ya? No ficticia, no de pose, con muy poca impostura, la verdad, y me encanta un poco esa gran sabiduría calmada que tú tienes. Así que muchísimas gracias por invitarme a este espacio tuyo. Muy honrado. Gracias, Rafa. Mira, como con Rafa es el segundo hombre que llega en este episodio, como yo ya estoy con mucho cuidado con esto, el próximo encuentro vienen 4 mujeres. O sea, ni siquiera vamos a producir la igualdad. 4 mujeres. Va a repetir una invitada de la temporada anterior. María Sara Gijón vino porque se estaba preparando como candidata a la vicepresidencia de Ecuador en las elecciones que tuvieron en la primera vuelta, y vino en esa condición. Ella, el binomio, que como llaman en Ecuador, que de vicepresidente y presidente, en este caso era una vicepresidenta, no ganaron, pero pasó algo extraordinario, y es que, siendo casi unos desconocidos, consiguieron unos resultados realmente poderosos, la 4ª fuerza del país, un número de diputados importante. Y la pregunta que yo le hacía es, ¿qué hizo? ¿Qué hubo en vuestro mensaje? ¿Por qué convocasteis a tantas personas? Ella, por otra parte, pasó algo interesante, y es que, junto con otros partidos que tampoco llegaron a esta segunda vuelta, que es este próximo domingo, ahí sabremos cómo resulta, empezaron a trabajar transversalmente con otras 3 mujeres, también candidatas a vicepresidentas de partidos distintos, y que se encontraron, y eso no es lo que nos explicarán, encontraron motivos para poder tener propósitos transversales a pesar de sus diferencias. Entonces tendremos a María Sara Gijón, a Alejandra Peralta, a Sofía Merino y a Verónica Sevilla. Serán las invitadas que tendremos dentro de 2 jueves a la misma hora que hoy, suponiendo que en otros países no cambien las horas. Pero ese será nuestro 3er episodio. Muchas gracias por estar acá, y complacido de este encuentro, que ha tenido un aire de intimidad muy, muy especial, de los chicos de un barrio de algún momento fuimos. Y gracias a Sebastián Sainz-Fort por estar ahí detrás, haciendo que esto sea posible. Chao. Muchas gracias.